Mi nombre es Walter Mosquera, soy jefe de taller de la parte de servicio de nuestros talleres. Y la idea de estos módulos es para dar una orientación en lo que se refiere al mantenimiento no de nuestra flota de servicio pesado, de nuestros buses, sino consejos básicos para el mantenimiento de nuestros coches. Comenzaremos hablando un poco de lo que es el mantenimiento básico del coche, ¿no? De nuestros vehículos, de nuestros autos. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, los cambios de aceites cada 5.000 kilómetros, perdón. Cuando usamos un aceite mineral. Si usáramos un aceite de uso sintético, un aceite sintético, se podría extender ese cambio de aceite a 10.000 kilómetros. Obviamente, cada vez que realizamos el cambio de aceite debemos cambiar el filtro de aceite. No es aconsejable, como se hacía en unos momentos, de hacer un cambio de aceite una vez sí, una vez no, con respecto al cambio de aceite. El filtro se debe cambiar siempre que cambiemos el aceite, ¿ah? El control del nivel de aceite se hace mediante el uso de la varilla de aceite, ¿no? Nosotros cuando levantamos el espolón de un auto, por lo general las varillas de aceite están constituidas de un color muy llamativo, ¿no? Por lo general son de color amarillo, de color rojo, de color naranja. Principalmente se utilizan esos colores para que nosotros cuando abrimos el espolón se vea enseguida la varilla de aceite, ¿no? El tema del tapón de relleno de aceite también tienen por lo general el dibujo de una aceitera. Esa aceiterita está pintada también de un color llamativo, por lo general también es amarillo o rojo, para que nosotros la podamos localizar inmediatamente al abrir el espolón, ¿no? En las varillas de aceite tenemos una marca mínima y una marca máxima. Esa marca puede estar hecha por un orificio, puede estar hecha por un rayado. El aceite se debe encontrar por lo general en la marca máxima. Si a nosotros nos faltara poco tiempo para cambiar ese aceite y el aceite estuviera un poco más bajo del mínimo, no habría problema de dejarlo unos días más para no desperdiciar ese aceite. Porque si nosotros le pusiéramos aceite nuevo y sabemos que tenemos que cambiar el aceite, estaríamos tirando aceite nuevo innecesariamente, ¿no? Obviamente, antes de controlar el aceite tenemos que ver que el coche esté en una superficie plana, para evitar los desniveles que provoca la irregularidad del pavimento, del lugar donde esté parado el vehículo. Y se debe medir el nivel de aceite con el motor caliente, porque si nosotros agregamos aceite cuando el motor está frío, al momento de tomar temperatura ese aceite puede aumentar y puede quedar sobrepasado. Si sobrepasa el nivel, los inconvenientes que podemos tener son de consumir, que el motor consuma ese aceite. ¿Por qué? Porque al estar pasado de nivel, con las frenadas, el movimiento del aceite dentro del cárter, puede pasar de que haya un consumo indebido de aceite, ¿no? Por lo general, siempre conviene que esté entre el máximo y el mínimo el nivel de aceite, en la mitad. Estamos hablando que un vehículo liviano, un auto, más o menos andan en 3,5 litros de aceite y estaríamos hablando que por lo menos 200 gramos por debajo del nivel máximo sería aconsejable para evitar los consumos indeseados de aceite. Otro control que podemos hacer, que son controles sencillos, son controlar, por ejemplo, los filtros de aire, ¿no? Los filtros de aire hay de distintas formas. Hay distintos materiales, hay filtros de papel, hay filtros de materiales sintéticos, tipo telas sintéticas, y los filtros se van ensuciando por la aspiración del aire en el motor, que va cargado indudablemente de impurezas, va cargado de polvo, y esos filtros se van taponando al punto de que restringen la emisión de aire al motor, y lo que nos va a ocasionar en un motor nafta es el aumento de consumo de combustible, ¿no? Al estar tapado el filtro de aire, va a evitar que pase el volumen de aire necesario que el motor requiere en el momento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a acelerar más porque el motor no va a desarrollar velocidad, y entonces estamos incrementando el consumo de combustible en ese momento, ¿no? No se aconseja en ningún momento dar aire a los filtros de aire. ¿Por qué? Porque al dar aire podemos romper el papel filtrante o la malla filtrante sintética que hablé, y ahí lo que estamos permitiendo es pasar polvo dentro del motor
porque lo que pasa es cuando se produce un orificio en un filtro de aire, el polvo va siempre a buscar la menor resistencia para poder entrar dentro del motor, porque al ocasionarse ese orificio el aire va a pasar más caudal de aire por ese orificio y va a ir cargado de partículas de sílice, de polvo. Por eso lo aconsejable es cambiar los filtros de aire más o menos cada 15.000 kilómetros. Se aconseja cambiarlos sin hacerle ningún tipo de tratamiento, de darle aire a presión, inclusive no lavarlos. Hay gente que antiguamente los lavaba, los ponía a secar y los seguía utilizando, y eso no es nada aconsejable. Por eso los filtros de aire se cambian por kilometraje y de esa forma evitamos que el motor consuma mayor cantidad de combustible. Vamos a tener un mejor desarrollo del vehículo, el vehículo va a funcionar en mejores condiciones y indudablemente menor gasto de combustible. Con respecto a bujías, es difícil de repente que nosotros podamos cambiar las bujías a un auto moderno. ¿Por qué les digo eso? Porque por lo general las bujías no están a la vista en un motor de desarrollo moderno. Están tapados por muchos plásticos, están tapados, incluso a veces el múltiple de admisión va por encima de la localización de las bujías. Y es muy difícil que alguien sin conocimiento pueda sacar esas bujías para poderlas cambiar. Hay autos que sí, que se siguen viendo, están en una posición muy cómoda y se pueden seguir, las puede seguir cambiando cualquier persona, ¿no? Pero lo que me refiero, lo que voy a hablar al respecto de las bujías, es que tenemos varios tipos de bujías y dependiendo del tipo de bujía nosotros podemos tener mejores beneficios. Por ejemplo, las bujías que existieron siempre eran por lo general de tungsteno, con electrodos de tungsteno. Tenían una duración de más o menos 15 a 20.000 kilómetros. Hoy podemos conseguir bujías de platino, con electrodo de platino, y las últimas que llegaron al mercado son las de iridio. Las bujías de iridio superan en mucho el kilometraje de una bujía común. Una bujía de iridio puede llegar hasta los 100.000 kilómetros. Tienen un costo mayor, de un costo de arriba de un 100 y pico % mayor de lo que es una bujía convencional, pero al cambiarlas cada 100.000 kilómetros estamos teniendo un ahorro de lo que se refiere a mano de obra. Por eso se aconseja también, aconsejo el uso de bujías de iridio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor cantidad de kilómetros con ese tipo de bujías. Son bujías que la verdad no fallan, son bujías que tienen un excelente consumo de combustible porque no varía la luz, por lo general no varía la luz entre sus electrodos y la chispa entre ambos electrodos es muy buena. Luego pasaríamos a lo que es la alineación. La alineación y el balanceo de nuestro auto, ¿no? Nosotros en los autos modernos se alinean ambos ejes, por lo general, al igual que en los vehículos pesados, se alinean ambos ejes. Control de alineación tenemos que realizarlo entre 15 y 20.000 kilómetros. Nosotros tenemos que ver cómo va yendo el desgaste de cubiertas, tenemos que ver en qué estado están las cubiertas, si están desgastando parejas, si están gastando del lado interior, si están gastando del lado exterior, si están gastando el comportamiento del vehículo, si tenemos oscilaciones en lo que es el funcionamiento del vehículo, si hay que estar corrigiendo permanentemente la dirección, si hace ruidos arrastre a gomas, por ejemplo, a chirridos en lo que es la conducción, en el arrastre al conducirlo. Tenemos que tener esos controles realizados. ¿Por qué? Porque si no, en vez de durarnos de repente, dependiendo del vehículo, ¿no? Del peso del vehículo, en vez de durarnos de repente entre 70 y 100 y pico de 1000 kilómetros una cubierta, nos va a durar 30, nos va a durar 40, y ahí estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andar con cubiertas desgastadas, con cubiertas que tengan mal agarre, cubiertas que por el propio desgaste un día de lluvia nos pueden ocasionar un accidente, un reventón. Entonces tendríamos que hacer un control, ¿no? Lo ideal es que cada 15, como dije, y 20.000 kilómetros se haga ese control, se haga esa rotación de cubiertas y se controle el estado del tren delantero, ¿no? Si hay juegos en lo que se refiere a caja de dirección, a grapodinas, a punteros, eso tenemos que controlarlo
y repararlo si es necesario. Otra causa de desgaste de neumáticos puede ser ocasionada también por la baja presión de aire. Nosotros, si no controlamos periódicamente el aire cuando el vehículo está en frío, podemos tener desgastes indeseados también, ¿no? Por lo general, en un auto la presión que se le da son aproximadamente 30 libras. Si es una camioneta, llevan algo más. Esa información en todos los vehículos hoy pueden estar puestas en un sticker en la puerta del conductor. Nosotros, cuando abrimos la puerta del conductor, vamos a ver un sticker pegado que ahí nos va a recomendar la presión del fabricante. O si no, puede estar dada también en lo que es la tapa del baúl. Al abrir el baúl, en alguna de las partes de la tapa del baúl se va a detectar ese sticker. Y tenemos que respetarla. Siempre la presión de aire debe ser dada en frío. Tiempo aconsejable, por lo menos cada 2 semanas sería lo aconsejable a realizar esa medición de presión de aire. Yo sé que mucha gente no lo hace, lo hace principalmente, ve el estado de inflado de los neumáticos a simple vista. Cuando recién ve la deformación de la cubierta, en ese momento va a dar la presión de aire, va a controlar la presión de aire, pero lo ideal sería controlarla por lo menos cada 2 o 3 semanas, estar controlando la presión de aire. Nosotros podemos ver en las láminas los tipos de desgaste que hay en las cubiertas, ¿no? Se observan, por ejemplo, en el primer caso, un caso de una cubierta desgastada por sobrepresión, que por lo general no pasa ese tipo de desgaste porque las personas que conducen el coche o el vehículo van a notar en la carrocería esa dureza de cubiertas. Entonces, por lo general siempre va a haber desgastes de baja presión, como el segundo caso que se muestra en la lámina, que se gastan los bordes de la cubierta. El primer caso vieron que está desgastado el centro de la cubierta, es porque la cubierta se deforma por estar demasiado inflada y se tiende a gastar en el centro. En el segundo caso, como le dije, por baja presión, se gastan los bordes. Es el desgaste más común en lo que se refiere a baja presión de aire, ¿no? Después podemos tener casos de golpes. En el tercer caso, al centro, podemos tener un caso de un golpe en una cubierta, puede ser ocasionado por un pozo. Se rompen las mallas, porque por lo general las cubiertas antiguamente eran de malla de nylon. Hoy las cubiertas, el 100% de las cubiertas que podemos tener en un auto son con malla de acero. Aunque las cubiertas de malla nylon se rompían también en caso de golpes, la cubierta de malla nylon tiene la cualidad de resistir mejor los golpes y no se rompían tanto, no se deformaban tanto. En el caso de cubiertas radiales, es más común el caso de formación por golpes. Después tenemos, en el cuarto caso, tenemos una cubierta desalineada. Vieron que está desgastada hacia un borde. Eso quiere decir que el coche está convergente o divergente. Convergente o divergente quiere decir que el coche está abierto, las ruedas están caminando abierto o cerradas. Entonces nos ocasionan un desgaste interno o externo, dependiendo del estado del tren delantero, de cómo esté alineado. Luego tenemos un gasto de cubiertas. En el quinto lugar tenemos un gasto de cubiertas por deficiencia en la amortiguación. Como pueden ver, se observan poseados en la cubierta y eso no se corrige más. Después que una cubierta se desgasta por problemas de amortiguadores, después que se desgastó mal la cubierta por problemas de aire, por problemas de amortiguación o por problemas de alineación, no se corrige más. Esa cubierta no sirve más, hay que cambiarla porque se va a seguir desgastando de la misma forma que lo viene haciendo y va a llegar más rápido a la malla en esos puntos que en los lugares donde tenga más caucho. Todas las cubiertas tienen en su lateral, van a ver que tienen un montón de inscripciones, de la fecha de fabricación, la presión máxima que se le puede dar. Hay que tener cuidado con la presión máxima de inflado, porque lo que marca la cubierta es la presión máxima que resistiría la cubierta, no es la presión de inflado. Después tenemos la fecha, como dije, la fecha de fabricación. Las cubiertas tienen un tiempo de uso, las cubiertas se degradan. Una cubierta que esté estoqueada en un lugar cálido, por ejemplo en un galpón donde no haya buena aislación térmica,
esa cubierta se va a degradar el caucho más rápido que una cubierta que esté en un lugar fresco, por ejemplo. Las cubiertas tienen que tener rotación en los lugares de estoqueo. Cuando vayamos a comprar cubiertas tenemos que ver la fecha de fabricación. Una cubierta más de 7 años de vida útil ya comienza, con más de 7 años de vida útil, comienza a tener desquebrajamiento, empieza a tener degradación en el caucho. Por eso cuando vayamos a comprar una cubierta tenemos que ver la fecha de fabricación y saber que esa cubierta capaz que la vamos a usar, no sé, por 4 años, 5 años, dependiendo de la utilización que le demos al vehículo personal, ¿no? Esto se cumple también para la línea pesada, ¿no? Si nosotros tenemos cubiertas estoqueadas por mucho tiempo, está el falso mito de que una cubierta, cuanto más tiempo de reconstruida o más tiempo esté en un lugar fresco, guardada, va a durar más. No, eso no es así. Las cubiertas tienen una vida útil, al igual que una suela de un zapato. Hay casos que a veces podemos tener un zapato por mucho tiempo guardado y cuando lo vamos a usar se puede romper la suela, se puede degradar la suela. Es lo mismo. Todas las cubiertas tienen en su lateral, tienen las letras TWI, que del inglés significan indicador de desgaste, ¿no? Van a ver que ustedes en lo que son, en la lámina pueden observar que van a ver unos puntos más altos en los canales de desagüe, van a ver unas barritas. Esas barritas son precisamente el TWI, el indicador de desgaste. Cuando un poquito antes de que lleguen a esas barritas, 1 milímetro antes de que lleguen a esas barritas, ahí tendríamos que estar cambiando las cubiertas. ¿Por qué? Porque ya el canal de desagüe, por ejemplo, va a ser menor y podemos tener problemas de derrapamiento, podemos tener problemas de falta de adherencia al suelo y nos pueden traer problemas graves, un accidente, una explosión de una cubierta, por la propia degradación del caucho. Entonces, en ese punto tendríamos que estar cambiando la cubierta. Con respecto a las baterías, hoy en día podemos encontrar baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento. Por lo general, lo que se consiguen más son las baterías sin mantenimiento, pero está el acceso a ambas, podemos encontrar las dos en plaza. Las baterías con mantenimiento tienen unos tapones roscados, como siempre fue antiguamente. Esos tapones se deben remover para controlar el nivel de agua de la batería. Tienen un indicador internamente, en la propia construcción de la batería se observan un plastiquito, que el plastiquito nos va a decir hasta qué altura tenemos que poner el agua destilada que le vayamos a agregar. El agua destilada tiene que sobrepasar más o menos 1 centímetro las placas internas de la batería para garantizarnos que esa batería va a funcionar correctamente. En el caso de baterías sin mantenimiento, nosotros no tenemos que hacer nada con esas baterías. Esas baterías tienen un ojito, un visor, que mientras que esté verde el ojito visor de la batería, quiere decir que la batería está funcionando correctamente. ¿Ah? Si hoy un día, por ejemplo, esa batería deja de funcionar, hay que reponerla igual que las otras, indudablemente, pero lo que tenemos que hacer hincapié también en controlar lo que se refiere a la carga del alternador. La carga del alternador tiene que ser la correcta para evitar que esas baterías se dañen, que esas baterías bajen la carga y nos traigan problemas de funcionamiento, ¿no? Y de duración, por supuesto. Tenemos que verificar el estado de los bornes de la batería. Las baterías generan sulfato en esos bornes. Ese sulfato lo que nos puede ocasionar es la aislación del borne, y cuando se aísla el borne podemos tener problemas de carga y podemos tener problemas de arranque. ¿Ah? Eso es un control y limpieza que tenemos que hacer. Por lo general se logra con agua caliente, se le tira agua caliente sobre el borne de batería. Ese sulfato va a ser arrastrado por el agua disuelto y arrastrado por el agua caliente. Hay arandelas que tienen una grasa especial que se le ponen abajo de los bornes de batería, que es precisamente para que no formen ese tipo de sulfato. De esa forma evitamos la generación de sulfato en el borne de batería. Después pasamos a lo que se refiere al sistema de enfriamiento. Antiguamente a los motores se le ponía solo agua para refrigerar, ¿no?
El agua indudablemente refrigera, ¿no? Pero no nos genera las condiciones óptimas de funcionamiento dentro del motor, ¿no? El agua tiene sales, tiene minerales. Esas aguas lo que nos van a ocasionar es la acumulación de sales y minerales sobre la superficie del block, de la tapa de cilindros, bomba de agua. Y va a generar, en sí lo que va a hacer internamente dentro del motor, va a aumentar las paredes internas del bloque de motor o de una tapa de cilindro, va a obturar muchos orificios de enfriamiento, de circulación de agua. Esas sales y minerales en momentos de que calienta el motor y se enfría, se van a desprender de donde están fijadas de las paredes internas del motor, nos van a no a oxidar porque los radiadores son de aluminio o son de paneles de cobre, nos van a acumular acumulaciones de sílice, de óxido de sales en lo que se refiere al radiador, y nos va a obturar el radiador y después podemos empezar a tener problemas de temperatura, ¿no? Al taparse los canales internos de enfriamiento del radiador, podemos empezar a tener problemas de temperatura. Y esos problemas de temperatura lo podemos evitar mediante la utilización de anticorrosivos. Los anticorrosivos podemos conseguir anticorrosivos orgánicos y anticorrosivos inorgánicos. Y se mezclan por lo general al 50% con agua destilada. Esa mezcla se debe realizar antes de ponerlo dentro del motor, no poner el anticorrosivo o poner el agua y después poner uno u otro. Eso se debe hacer la mezcla en un bidón con la proporción que nos indica el fabricante. Hay algunos que pueden llegar a menos disolución, al 30, al 20, dependiendo del tipo de anticorrosivo que usemos, ¿no? Esto nos va a evitar la acumulación de incrustaciones de óxidos, nos va a mantener el sistema de enfriamiento correctamente y vamos a evitar el recalentamiento y de esa forma poder aumentar el punto de ebullición del agua. Como sabemos, el agua a nivel del mar, como nos enseñaron siempre en la escuela, en el liceo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Si nosotros le introducimos, le colocamos al 50%, por ejemplo, refrigerante, antioxidante, ese punto de ebullición lo podemos llevar a 106 grados. Entonces tenemos un margen de 6 grados más para evitar el recalentamiento del motor. Si hubiera un problema interno, algún tipo de problema de eficiencia de enfriamiento, nos daría ese margen superior de 6 grados más para evitar la ebullición del agua, la formación de burbujas internas y la mala refrigeración del motor. Todos los sistemas de enfriamiento tienen los tapones del sistema de enfriamiento, tienen una válvula que esa válvula lo que lo va a hacer mantener presurizado el sistema. ¿Para qué es eso también? Porque el agua a bajo presión la podemos subir, como les decía también, podemos llevarla a ese aumento, a ese margen de ebullición, la podemos llevar entre 102 y 106 grados, como les decía. Esas válvulas, esos tapones tienen que estar correctamente, tienen que funcionar bien, tienen que estar sanos, libres de incrustaciones. Como pueden ver en las imágenes, podemos mostrarles circunstancias ya extremas de lo que es un sistema de enfriamiento mal mantenido. Pueden ver en la primera un radiador lleno de incrustaciones de óxido. Pueden ver una bomba de agua que se cambió para ser repuesta llena de incrustaciones de óxido. Un block con incrustaciones de óxido. También a veces se producen fenómenos de cavitación. La cavitación en los motores electrónicos, como sabemos, hay muchas corrientes galvánicas, y pueden ocasionar orificios en lo que se refiere al block o a los cilindros. Esas corrientes galvánicas corren dentro del motor y pueden ocasionar, si no utilizamos anticorrosivo, pueden ocasionar el daño interno del motor, ¿no? En la otra imagen podemos observar también lo que es un sistema de mantenimiento, de enfriamiento completo. Podemos ver que hay un depósito, un tanque de expansión, un radiador, lo que se refiere a las cámaras internas de enfriamiento del motor.
lo que es el radiador de calefacción, todo el sistema de enfriamiento lo que nos hace también es calentar el agua para la calefacción, como sabemos. Si el agua no circula correctamente, vamos a tener deficiencias en lo que se refiere a la calefacción, al rendimiento de la calefacción, no va a calentar lo que tiene que calentar, entonces tenemos que hacerle el mantenimiento correcto como hay que hacerle, ¿no? Nunca cambiar un tapón de agua por otro sin que corresponda al que lleva. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la presión del sistema de enfriamiento, o por lo contrario no va a quedar estanco el sistema y vamos a tener problemas de evaporación de agua o de formación de burbujas de aire por el recalentamiento también, ¿no? Luego pasamos a lo que es el sistema de frenos. El sistema de frenos es muy importante el mantenimiento, primeramente por un problema de seguridad, ¿no? Tenemos que mantenerlo correctamente, las inspecciones de frenos hay que hacerlas, hay que ver el estado de pastillas, desgaste de pastillas, hay que ver el estado de desgaste de discos, de desgaste de patines de freno, de campana, dependiendo de la combinación que pueda tener el vehículo. Hay distintas combinaciones de frenos, la mayoría de los coches hoy tienen freno de disco adelante y campanas de frenos en la parte trasera. Hay coches que vienen con freno de disco en las cuatro ruedas. Frenan bien todos. Lo único que nos da la ventaja el freno de disco es evitar el deslizamiento. Por lo general no se bloquea un freno de disco. Es muy difícil que tenga una deformación que nos bloquee al frenar. A la inversa que un sistema de zapatas. Los sistemas de freno están compuestos por los discos, como dije, por las campanas de frenos, por las zapatas de frenos, la bomba de freno, un servo de embrague que nos ayuda a alivianar el pedal, evita que nosotros tengamos que hacer más fuerza para frenar. Es una ayuda a pedal que nos va a facilitar el frenado, alivianándonos el pedal para darnos más confort y más seguridad a nosotros, ¿no? Hoy en día todos los sistemas de frenos todos los vehículos vienen con un sistema de frenos con ABS. ¿Qué quiere decir ABS? Es un Assistant Brake System. El sistema de ABS quiere decir eso, Assistant Brake System. Viene con todo, tiene todos los componentes normales de un sistema de frenos, pero tiene un gerenciamiento electrónico, que ese gerenciamiento electrónico va a evitar que en algún momento se pueda bloquear una rueda al frenar. ¿Por qué evita eso? Porque cuando nosotros frenamos una frenada de emergencia, si frenamos muy rápidamente, podemos tener el bloqueamiento de una rueda, y precisamente lo que se quiere en la conducción de un vehículo, que nunca quede una rueda bloqueada. Las ruedas siempre tienen que estar adheridas al piso, evitando el deslizamiento, porque cuando perdemos la conducción del vehículo, cuando se bloquean, por ejemplo, las ruedas delanteras o traseras, ahí perdemos el dominio del vehículo. El vehículo se va a deslizar sin poder nosotros controlar que eso suceda. Entonces lo que hace el ABS, toma información de cada rueda al momento, tiene un sensor por rueda, tiene un distribuidor hidráulico que va a enviar la cantidad de líquido que precise en el momento de esa rueda para evitar que se bloquee. Si hubiera una rueda que se empezara a bloquear, el sistema hidráulico restaría presión a esa rueda para evitar, para perder la adherencia del suelo. Y después tiene un módulo electrónico que comanda todas esas situaciones. Va leyendo momento a momento, segundo a segundo, milésimas de segundo diría. Va leyendo cómo está funcionando el sistema, y en caso de una frenada brusca va a empezar a hacer las correcciones necesarias para evitar un accidente, ¿no? Para evitar que nosotros pierdamos el dominio del vehículo. Cuando nosotros hacemos una frenada de emergencia con un auto con sistema ABS, lo que vamos a detectar es un montón de vibraciones y un montón de ruidos en la carrocería. ¿Por qué? Porque si en ese momento empieza a actuar el sistema, van a ver que la carrocería, el volante, va a empezar a vibrar, va a empezar a hacer ruidos. ¿Por qué? Porque el sistema está soltando y apretando permanentemente las ruedas para evitar ese desplazamiento en las ruedas. Entonces no quiere decir que se esté rompiendo nada, no quiere decir que esté funcionando mal. Eso es en ese momento que nosotros estamos haciendo una frenada
por encima de lo que hacemos una frenada normal, ¿no? Lo que se dice, por ejemplo, antiguamente, era que en los frenos no hay que aplicarle, cuando no tenían ABS, no hay que aplicarle más del 80% de frenada, porque ya cuando pasamos el 80% de porcentaje de frenado en un auto, vamos a empezar a perder adherencia. Bueno, este sistema lo que hace es corregir permanentemente la frenada, darnos la opción a nosotros de poder tomar a último momento la decisión de doblar para algún lado sin que el vehículo siga derecho con las ruedas bloqueadas, ¿no? Hay una imagen también que muestra más de cerca lo que es un freno de disco, un freno de tambor. Los dos son eficientes. Ya les digo, las marcas de más calidad vienen con freno de disco en las 4 ruedas. Indudablemente es una frenada más pareja, es mejor para controlarla con lo que es un sistema ABS también. Pero los dos son eficaces en el momento de tener que frenar. Después les muestro en otra lámina, les mostramos defectos en el sistema de freno. Por ejemplo, en la primera hay un disco recalentado por exceso de roce o por exceso de frenada. Después en la segunda imagen van a ver pastillas desgastadas, desparejas. A veces las mordazas de freno se trancan y tienen unos pernos guías que se trancan, se oxidan, se bloquean. Eso hay que revisarlo en el momento que se cambien pastillas de freno. El mecánico tiene que controlar eso, porque si se agarrotan esos pernos, se va a gastar siempre una pastilla antes. Y por más que nosotros miremos de repente justo la pastilla de afuera, si lo sabemos controlar, si la pastilla de afuera está con un buen espesor, la otra interna puede estar desgastada como demuestra la imagen, ¿no? Uno de los mantenimientos que hay que hacer, de los controles que hay que hacerle a los discos de freno cuando se cambian pastillas, es controlar el espesor de discos también. Hay una medida de seguridad y no podemos dejar un disco más desgastado de lo que nos dice el fabricante, ¿no? Ese disco hay que medirlo, hay que controlarlo y si está fuera de lo que es la medida que nos recomiendan, tenemos que cambiarlo. Después podemos ver un freno de patines con su cinta desgastada. Puede haber, en un sistema de freno puede haber fugas de líquido, por cilindros de freno, por mordazas, por las gomas de las mordazas, por un caño que esté flojo, por la propia bomba de freno. Puede pasar líquido dentro del servo de embrague, dentro del servo de freno. Ese líquido es lo que nos va a dañar la goma del servo interno, la goma del servo de freno. Puede haber un montón de fallas y lo aconsejable es controlar esas fallas para evitar accidentes, ¿no? Hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer un control y estos controles de frenos más o menos los tenemos que hacer cada 40.000 kilómetros, entre 30 y 45.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque hay coches que por ejemplo, en lo que se refiere a patines de freno, cintas de frenos, se pueden desgastar en ese periodo de tiempo. Hay que hacer un control cada más o menos esos kilómetros, 30 y 40.000 kilómetros, 45.000 kilómetros, no más. Nosotros, como pueden ver en la imagen, qué significan las luces de panel de tu coche. Podemos tener infinidad de luces de advertencia, algunas significan lo mismo y pueden estar representadas de distintas formas. Lo aconsejable es saber leer el manual, saber para qué son esas luces. Esas luces nos van a indicar si hay un problema o nos van a indicar el accionamiento que está haciendo el vehículo en ese momento. Si tenemos una luz larga prendida, si tenemos el freno de mano puesto, si tenemos falta de líquido de freno, las más comunes, ¿no? Si hay una baja presión de aceite, por ejemplo, si hay una elevada temperatura. Nosotros tenemos que saber para qué son esas luces para evitar que se nos deteriore el vehículo, ¿no? Si a nosotros se nos prende una luz de presión de aceite, que todos la conocen, mucha gente le dice la teterita, que viene a ser una aceitera. Si se prende esa luz de aceite, nosotros tenemos que detener inmediatamente el vehículo. ¿Por qué? Puede ser un problema eléctrico, pero si fuera un problema mecánico podemos dañar el motor, se puede fundir el motor. Siempre ante la duda, nosotros tenemos que darle la importancia a las luces que nos van a indicar qué es lo que está pasando en el momento. Puede ser un problema eléctrico, pero eso lo va a determinar la persona que va a revisar el vehículo, el mecánico que va a controlar el vehículo.
o el electricista que va a controlar el vehículo. En ese momento lo que tenemos que hacer es apagar el vehículo para evitar un daño, ¿no? No sirve de nada ir a medir el nivel de aceite y, tiene nivel de aceite el motor, es un problema eléctrico, no podemos presumir, porque puede estar lleno, el cárter de aceite puede estar lleno de aceite y la bomba de aceite se puede haber roto, puede haber habido un daño, se puede haber aflojado un tamiz de bomba de aceite, entonces no va a ser la absorción de aceite la bomba para lubricar el motor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo apagamos, pedimos una grúa y después vemos qué se hace con el vehículo, donde lo llevamos a reparar. Por ejemplo, se puede prender una luz de ABS, para que eso me quedó colgado un poquito de lo anterior. El ABS, ya les expliqué cómo funcionaba, pero si se prende la luz de ABS, el auto no puede seguir siendo conducido. No va a pasar nada, el auto va a frenar de forma convencional, va a seguir funcionando, los frenos van a seguir funcionando de forma, como les dije, convencional y no hay ningún problema de riesgo. Simplemente vamos a tener un sistema normal de frenos como eran antes, pero el auto se puede seguir conduciendo hasta que lo podamos llevar a un mecánico o un electricista para que resuelva el problema. Si se enciende una luz de temperatura, también tenemos que apagar el vehículo. O revisar a ver qué es lo que pasa. Se puede haber roto una correa, se puede haber bajado el nivel de líquido refrigerante por una rotura de un caño. Hay que ver, teniendo cuidado siempre, nunca aflojar un tapón de relleno de agua con temperatura. Los tapones se aflojan suavemente para que pierdan presión para poder reponerle el agua luego, ¿no? Nunca hagan la prueba de querer sacar el tapón por nervios o por apuro de querer sacar el tapón del depósito de agua para reponer agua, porque se pueden quemar. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Se puede prender la luz de batería. Si se nos enciende la luz de batería, puede ser el alternador que esté mal, que no esté cargando, o se puede haber salido la correa del alternador también. Hay vehículos que tienen separadas las correas del alternador con los de la bomba de agua. Podemos tener un problema de carga de alternador y el vehículo no calentar, porque a veces pasa de que la correa del alternador tira también la bomba de agua y se nos van a generar dos problemas, un aumento de temperatura y no nos va a cargar el alternador, se van a encender dos luces en el tablero. Ver si tiene la correa, revisar el vehículo a ver si tiene la correa. Si no tiene la correa hay que pararlo indudablemente para pedir la ayuda correspondiente. Se puede prender la luz de checking del motor, puede haber una falla que a nosotros nos permita seguir conduciendo el vehículo, que no nos ponga el vehículo en marcha de emergencia, por ejemplo, pero que nos esté avisando que hay algo que no está funcionando bien en la electrónica del vehículo. Hay que concurrir al mecánico para revisar qué es lo que está pasando, si hay un sensor que no está leyendo bien la información que tiene que leer, si hay un cable cortado, qué es lo que está pasando. A veces puede pasar que si se enciende esa luz también el vehículo se puede poner en marcha de emergencia o directamente no funcionar, dependiendo de la falla que sea. Bueno, estos serían los consejos que le puedo aportar a todas nuestras compañeras para que puedan controlar sus vehículos. La idea era simplemente hacer un pequeño aporte. Indudablemente de una charla de esta no va a salir siendo ninguna mecánica, pero es lo que puedo aportar para dar una mano en lo que se refiere a mantenimiento. Desde ya muchas gracias por su atención y muchas gracias por escuchar.